Soy Mónica Ramírez, directora de la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea. Esta organización llega al país para apoyar, fomentar e incentivar el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Colombia. Y tenemos una gran herramienta que es el Decreto 697 de 2020 que nos va a permitir encontrar recursos para apoyar estos proyectos creativos en toda Colombia. Esta corporación nace hoy, por lo que tenemos un camino muy importante por recorrer y les estaremos comunicando exactamente cuáles son los pasos y los procedimientos que deben seguir para presentar sus proyectos creativos a este gran banco de proyectos nacional que vamos a armar y donde estaremos haciendo un gran esfuerzo por conseguir todos los recursos para financiar estos proyectos. Los invitamos a que estén atentos a las redes y a los diferentes medios de comunicación para que puedan hacer seguimiento a los procesos que vamos a estar abriendo para generar este gran banco de proyectos culturales y creativos. Esperamos que esta sea una gran noticia para todos ustedes, es una gran noticia para el país, es una gran herramienta que tendrá el sector cultural y el sector creativo y esperamos que sean muchos los resultados positivos y el impacto que se genere a través de esta nueva corporación y de las herramientas que vamos a poder implementar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta segunda sesión de charlas con expertos que estamos realizando desde CoCrea para dar información a los interesados sobre la convocatoria y sobre los diferentes elementos que conforman este decreto 697 que está implementando CoCrea. Yo soy Mónica Ramírez, directora de CoCrea, y hoy tengo el gran placer de que nos acompaña Ciro Mesa de Baker McKenzie para esta sesión especial sobre el incentivo tributario y el impacto que tiene en la declaración de renta de un aportante el aplicar este decreto 697 o el aportar a proyectos de industrias culturales y creativas del que trata este decreto. Ciro es abogado de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado de la Tulane University de New Orleans, en Estados Unidos. Durante más de 15 años ha asesorado a compañías del sector petrolero, farmacéutico, de tecnología, consumo masivo y minería en temas relacionados con planeación tributaria y consultoría y litigios. Entre el 2006 y el 2010 se desempeñó como gerente de impuestos en Deloitte, Colombia, luego de haber trabajado como abogado asociado de las firmas especializadas en impuestos y comercio internacional Godoy y Hoyos del 2003 al 2004 y Araujo Ibarra y Asociados del 2001 al 2003. Ha sido por materias relacionadas con el derecho tributario en la Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y la Universidad ICESI. Ciro se vinculó a Baker McKenzie en el año 2011 y desde el 2015 lidera como socio la práctica de impuestos para esta firma en Bogotá. Así que con esa gran hoja de vida y esa trayectoria, pues es indudable que nos acompaña hoy una verdadera autoridad en materia tributaria y quiero agradecer el acompañamiento que nos ha hecho Baker McKenzie como aliado de CoCrea desde el inicio de esta corporación para asesorarnos y acompañarnos en el aprendizaje de un decreto que tiene que ver precisamente con materia tributaria y sobre todo en acompañarnos en estas sesiones para dar a conocer esta información a los interesados en ser aportantes y por lo tanto beneficiarios del incentivo tributario del que trata el decreto 697 y también a quienes estén interesados a postular proyectos de industrias culturales y creativas que sean receptores de estos recursos aportados bajo esta figura. Entonces, como introducción, quisiera para quienes nos acompañan hoy y tal vez no estén familiarizados o con la convocatoria o con CoCrea o con el decreto 697, dar una información muy general de contexto para así dar introducción a la presentación de Ciro, que será específicamente sobre el beneficio tributario. Y obviamente lo importante de esta sesión es también aprovechar el tiempo de quienes están asistiendo aquí para resolver dudas y que puedan hacer preguntas y aclarar las inquietudes que tengan con respecto a la aplicación de manera individual de este beneficio. CoCrea es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, creada a finales del 2019, pero que empezó a operar el 1 de julio de este año, y nuestros socios son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, y recientemente se vinculó como nuevo miembro asociado la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Estas 5 entidades, desde el sector público,
privado y desde la academia son actores fundamentales en el desarrollo de la economía creativa en Colombia. Han históricamente trabajado por el desarrollo, fomento, fortalecimiento de estos sectores desde las políticas públicas, desde el fortalecimiento a las capacidades empresariales o de emprendimiento y obviamente desde la academia. Así que realmente contamos con una organización, con un respaldo y sobre todo con una convicción de la importancia del sector cultural y de las industrias creativas en Colombia. El decreto que viene a implementar CoCrea, que es el 697, ofrece una oportunidad histórica de generar nuevos recursos para este sector que genera un impacto muy importante en Colombia y que parte de unas fortalezas naturales de nuestro país, que es el talento, que es la identidad cultural, que son las prácticas y oficios culturales y que obviamente es también el futuro de Colombia en el sentido de que sectores con más altos índices de crecimiento, esto previo a la pandemia obviamente, ha sido un sector muy golpeado y precisamente este decreto viene a generar unas nuevas oportunidades de reactivación económica muy importantes. Así que creo que con esa introducción y ese contexto es suficiente para que Ciro Mesa, que nos acompaña, Baker McKenzie, pueda empezar su presentación y ahondar entonces en el beneficio tributario que es el tema que nos reúne aquí hoy. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Mónica, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Te lo he manifestado antes y te lo vuelvo a manifestar sobre el entusiasmo que nos genera a nosotros poder trabajar con ustedes y acompañarlos en este proyecto y en esta iniciativa que es muy particular, principalmente por los beneficios que genera, no solamente a nivel cultural y social, que es obviamente el objetivo principal, sino que va acompañado de una herramienta tributaria que, como vamos a ver en los próximos minutos, es bastante eficiente y bastante útil para nosotros, pues poder aportar con lo que sabemos para facilitar la implementación pues, de este decreto que resulta muy interesante, nos genera pues mucho entusiasmo y mucho gusto. O sea que pueden contar con nosotros y nuevamente aprovecho pues para agradecerte la invitación y hacernos parte de este importante proyecto. En los próximos minutos voy a hacer una explicación de la forma como aplica el beneficio. Para eso me voy a apoyar en una presentación que la utilizaré como guía de la charla que vamos a tener. Vamos a tener un espacio para preguntas en la medida que la complejidad y el tiempo lo permita, pues trataremos de abordar la mayoría de las preguntas con todo el gusto posible. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si ya está en pantalla completa para todos. Me imagino que sí. Antes de iniciar, son 3 puntos sobre los que quiero hablar, pues hacer una introducción breve. Hay 2 puntos, primeramente, que son muy relevantes para efectos de este incentivo que se está creando, que quiero resaltar. Primero, la naturaleza y el enfoque del beneficio. Este es un beneficio sumamente atractivo desde el punto de vista fiscal. Vamos a ver más adelante por qué lo es y principalmente me adelanto a eso, y es que es un beneficio que, a diferencia de los que normalmente se ofrecen en la legislación colombiana, tiene muy pocas limitaciones en cuanto a su alcance y en cuanto a su magnitud. Esto lo vuelve obviamente un incentivo que sobresale por encima de los demás, y por eso ha sido parte de las razones por las cuales nos hemos visto motivados a adentrarnos en su estudio y en su aplicación y acompañar a CoCrea en este ejercicio, porque es un beneficio que verdaderamente frente a lo que tenemos hoy en día se puede resaltar, y se puede resaltar con muchas ventajas y con muchos beneficios para los contribuyentes. Pero adicionalmente a eso, la implementación del beneficio, lo cual requiere el involucramiento de una entidad pública, que es el Ministerio de Cultura, a través, digamos, del aval que se da
Eh, como, como mencionaba Mónica, ha sido delegada a la fundación, ha sido delegada a esta entidad sin ánimo de lucro que es CoCrea. Esto que he visto en la práctica que genera, que es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, el hecho de haber delegado en CoCrea eh, el aval y todo el proceso de aval y de certificación de los proyectos lo vemos como una oportunidad muy especial porque estamos logrando que se involucre en el proceso de aval una entidad cuyos esfuerzos van a estar exclusivamente enfocados en este tema. Esto genera mucha eficiencia y esto de pronto nos separa un poco de lo que a veces significa lidiar con entidades del sector público que por la misma cantidad de responsabilidades que pueden llegar a tener hace que los procesos muchas veces se vuelvan lentos y se vuelvan complejos y complicados para los contribuyentes. Nosotros sabemos como asesores de nuestros clientes lo difícil que muchas veces es lidiar con entidades del Estado. Y pues desde luego nosotros reconocemos que esto muchas veces tiene que ver por el exceso de tareas que muchas veces pueden tener y que no pueden responder, digamos, con la celeridad que muchas veces se espera. En este caso estamos frente a un panorama totalmente particular. El hecho de que se haya delegado en una entidad como CoCrea, cuyo equipo hemos visto que es tremendamente capaz y diligente, es una garantía de que estos procesos van a tener una diligencia y una celeridad totalmente distinta. No obstante, obviamente la supervisión y aval final de todo viene del Ministerio de Cultura. Gran parte del trabajo, para no decirlo, casi la totalidad de su trabajo viene de esta entidad de CoCrea que, insisto nuevamente, está compuesta por un equipo muy capaz y muy diligente. Esto es garantía, lo que mencionaba al principio, del beneficio como tal, más quien está encargado de ejecutarlo, de éxito del beneficio. Todo esto pues nos genera mucho entusiasmo, sobre todo en unos momentos que económicamente no son difíciles, que no son fáciles y que generan muchos retos para nosotros. Y el tercer punto, pues mencionar que esto es pues simplemente una expresión de una política fiscal muy sana. Como ustedes saben, pues los asuntos tributarios muchas veces se utilizan como herramientas de política fiscal para generar comportamientos específicos en determinados sectores. Y esto lo hemos visto a través de la historia. Por ejemplo, ha habido iniciativas que buscan fomentar el crecimiento de industrias en particular. ¿Qué herramienta, digamos, de política fiscal se ha utilizado? Por poner un ejemplo, los beneficios que se han otorgado al sector hotelero, por ejemplo. Se ha querido, digamos, generar mayores inversiones y generar mayor empleo. ¿Qué herramientas se han utilizado? Por ejemplo, las zonas francas. Se ha querido impulsar la protección al medio ambiente. ¿Qué herramientas de política fiscal se han utilizado? Por ejemplo, regímenes que buscan promover las inversiones en energías renovables o la imposición de otro lado, siendo la otra cara de la moneda, imposición de impuestos que lo que buscan es desincentivar ciertas prácticas que son lesivas para el medio ambiente. Ustedes saben, el impuesto al uso de bolsas plásticas, impuesto al carbono, etcétera, etcétera. Aquí estamos frente a una herramienta de política fiscal que ¿qué es lo que busca? Promover cultura. Y nuevamente, insisto, es una herramienta de política fiscal que en nuestra opinión es bastante efectiva y eso es lo que quiero en los próximos minutos explicarles. ¿Cuál es el alcance del beneficio? El alcance de beneficio, pues, que abarca principalmente los proyectos de economía creativa, abarca también planes de salvaguardia de manifestaciones culturales incorporadas a listas de patrimonio cultural inmaterial y también abarca proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas. Estos tres grupos de proyectos que son susceptibles de este beneficio cuando frente a ellos se realizan inversiones o donaciones, tienen que surtir el proceso de aval que está implementando CoCrea. Y en adición,
en el caso de la infraestructura, cuando se trata de proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas, se necesita un aval adicional, por decirlo así, que es el que proviene del Comité de Inversión e Infraestructura para Espectáculos Públicos, CIEPA. Entonces, en este caso en particular se requiere, digamos, un eslabón adicional en la cadena de avales que sugiere o que requiere, mejor dicho, el aval del comité denominado CIEPA. Antes de entrar, digamos, digamos, al detalle del beneficio, lo que se busca es que tanto personas naturales o personas jurídicas puedan bien sea invertir en proyectos en dinero o donar dinero a estos proyectos que sean avalados, y ese, digamos, procedimiento de inversión o de donación se va a realizar mediante unos esquemas específicos que lo que buscan es proteger los recursos y que efectivamente se destine para lo que están diseñados. Por esa manera, por esa razón, el desembolso de los recursos requiere que éste sea manejado a través de encargos fiduciarios, de tal forma que se garantice que los mismos sean ejecutados para lo que efectivamente han sido desembolsados, que es para el desarrollo de estos proyectos que han sido avalados. El encargo fiduciario no va a ser necesario en la totalidad de los proyectos. Habrá algunos proyectos en los que la ley, en los que el decreto 697 exime de la obligación de crear un patrimonio de encargo fiduciario, y en contraposición ofrece la posibilidad de que los recursos se manejen a través de cuentas bancarias remuneradas y exclusivas. Esto ocurriría en el caso de los proyectos cuyos montos no son superiores a 100 salarios mínimos. En ese caso, pues se exime de la obligación del encargo fiduciario, de tal manera que se puedan manejar los recursos a través de cuentas bancarias remuneradas y exclusivas. Esto pues desde luego y naturalmente lo que busca es un efecto en el costo, principalmente en aquellos proyectos que por su magnitud posiblemente no podrían soportar lo que significa tener una estructura fiduciaria implementada. Por esa razón ofrece el decreto la posibilidad de que se haga un manejo de recursos diferente para este tipo de proyectos de valores que son menores a los 100 salarios mínimos. Respecto de los proyectos que se seleccionan, se establecerá un presupuesto y se establecerá el porcentaje del mismo que va a poder ser cubierto, bien sea o por donaciones o por inversiones, en todo caso sin superar un 70%. Prevé también el decreto la posibilidad de que los proyectos tengan una duración a un año. Específicamente se contempla la posibilidad de que el proyecto pueda llegar a durar 3 años. Y en ese caso existe un procedimiento particular que es buscar el aval año a año durante esos 3 años del proyecto. Seguramente el proceso, digamos, de aval de un proyecto que ya ha sido calificado va a ser mucho más sencillo que aquel que se presenta por primera vez, pero es un requerimiento pues que exige este aval continuo en aquellos proyectos que van a durar un tiempo superior a un año, sin superar en todo caso de los 3. ¿Y cuáles son las generalidades del beneficio? El beneficio aplica para inversiones en donaciones en dinero a los proyectos seleccionados. Aquí pues es importante simplemente resaltar que se trata de donaciones en dinero, lo cual descarta las donaciones en especie. Esto pues obviamente limita el beneficio, pero facilita también su implementación. Cuando obviamente estamos hablando de aportes en especie, entra toda una complejidad acerca de cómo valorar y cómo se determina la magnitud del beneficio en función de lo que efectivamente vale ese aporte. Si bien se limita el beneficio al dejarlo exclusivamente para dinero,
también le vemos una ventaja a eso, y es que simplifica de alguna forma su ejecución. Entonces hay una limitación, pero esta limitación pienso va en aras también de la simplificación y de darle mayor dinamismo a la utilización del beneficio y lograr una implementación a gran escala, que es lo que se busca. El beneficio, ¿cuál es? En últimas, lo que se busca es que la inversión o la donación dé derecho a una deducción del 165% del valor invertido o del valor donado. Deducción que podrá ser utilizada en el periodo gravable en que sea efectivamente realizada. Vamos a hablar más adelante un poco de qué significa una deducción y tratar de entender desde el punto de vista económico cuál es el beneficio de esa deducción. Y como punto final, digamos, frente a las generalidades del beneficio, es que este tiene que estar sustentado, como ha ocurrido en muchos otros beneficios ofrecidos por la legislación tributaria en el pasado, en un certificado que emite el Ministerio de Cultura. Este certificado que emite el Ministerio de Cultura, desde luego, tiene un trasfondo y tiene toda una tarea que va a ejecutar COCREA en el proceso de aval del proyecto correspondiente, al punto que de hecho el Ministerio de Cultura solo va a emitir ese certificado si COCREA certifica el proyecto. Es decir, detrás de este certificado de inversión o donación, también denominado CID, está el certificado que COCREA le va a emitir al Ministerio de Cultura, garantizando y aseverando que se cumplieron con los requisitos que el decreto efectivamente requiere. ¿Qué significa que sea una deducción? La deducción es un valor que permite ser detraído de la base gravable del impuesto. En últimas, tiene un efecto en el menor impuesto a pagar vía una reducción de la base gravable. Las personas que sean expertas en materia tributaria y que estén presentes en esta charla, me perdonarán si estoy tocando temas que pueden ser muy básicos, pero me parece que es sumamente importante poderlos tocar, sobre todo pensando en aquellas personas cuyo tema tributario no es su fuerte o no es algo con lo que estén activamente involucrados. Entonces, ¿cómo se llega a la base gravable del impuesto? La base gravable del impuesto se llega primero a partir de los ingresos que sean generados por el contribuyente, a lo cual se le restan las devoluciones, rebajas sin descuentos, para llegar a lo que se denomina al ingreso neto. Al ingreso neto se le restan los costos, y una vez restados los costos que son deducibles fiscalmente, se llega al valor denominado renta bruta. A la renta bruta se le restan las deducciones para llegar a lo que se denomina la renta líquida. En las deducciones es efectivamente donde vamos a tener las donaciones o inversiones en economía creativa. En este punto de las deducciones es donde se va a poder ver reflejado o donde se va a poder ver implementado el beneficio otorgado y ya certificado, porque ya con eso se llega a la renta líquida, y una vez establecida la renta líquida, sobre esta misma pues se va a aplicar el impuesto, que durante este año la tarifa está en el 32%. ¿Por qué insisto en que es una deducción? Porque hay otro tipo de beneficios en la ley. Hay beneficios que, por ejemplo, son descuentos. Y los descuentos tributarios son no un menor valor que impactan directamente la base gravable, sino que el descuento tributario es un menor valor del impuesto a pagar. En este caso no es así. Si bien hay muchos beneficios que están construidos sobre la mecánica del descuento, es decir, como un menor valor del impuesto a pagar, la deducción es una detracción de la base gravable, es un menor valor de la renta bruta. Esto significa que sea una deducción. Nuevamente, me disculpo por hacer una introducción muy básica al tema, pero pienso que es importante hacerlo. Y ahí este ejemplo que le quiero poner, que es muy elemental, pero de pronto nos da una idea de cuáles son los ahorros que se generan en utilización de este beneficio. Digamos, aquí tenemos 3 cuadros.
En el cuadro de la izquierda tenemos un ejemplo donde se obtienen unos ingresos y ese contribuyente en particular no tiene deducciones. En el segundo cuadro vemos que el contribuyente obtiene ingresos, tiene unas deducciones, una renta gravable y un impuesto. Y en el tercer cuadro, el de mano derecha, vemos un contribuyente que tiene ingresos y tiene las deducciones especiales a las que estamos haciendo referencia. En el primer caso, una entidad que tiene ingresos por 1.000, que no tiene deducciones, hoy en día tiene que pagar un impuesto de 320 pesos, que es la aplicación de la tarifa del 32% a la base gravable. Si ese mismo contribuyente en este mismo ejemplo tuviera deducciones, por ejemplo, por SIN, quiere decir que su renta gravable se le disminuye a 900 y el impuesto a pagar sería de 288. Aquí estamos hablando de un ahorro de 32 pesos o del 32% del monto de la deducción a la que tuvo derecho. Pero si este mismo contribuyente lo que tiene es una deducción avalada como inversión en cultura y acreedora del beneficio al que estamos haciendo referencia, la deducción ya se subiría al 165%, con lo cual la renta gravable baja a 835 y generando un ahorro de 52.8 frente a la situación inicial, es decir, el 32% del monto de la el 32% del monto de la deducción permitida, en este caso, en nuestro ejemplo, del 165%. Eso puede ayudarles a ustedes a entender un poco la magnitud del beneficio. Y en términos de tasa efectiva, ¿qué significa esto? En términos de tasa efectiva, significa también una reducción. En este ejemplo vemos cómo el beneficio ya se traduce financieramente en un incentivo para el contribuyente. Los contribuyentes, desde luego, determinan sus tributos a partir de su contabilidad. El punto de partida de la determinación de la base gravable la da la contabilidad. Entonces, todo ejercicio fiscal debe partir desde ese ejercicio contable. Entonces, este ejemplo nos muestra un poco cómo la tasa efectiva se reduce en los casos en que se puede llegar a utilizar el beneficio. Veamos en este caso, en la primera columna que dice contabilidad, cuál es el resultado financiero, por decirlo así, de una entidad que hace una donación a un proyecto avalado. Tenemos en este ejemplo una entidad que tiene ingresos contables por 1.000.000, tiene gastos por 500 y tiene la donación que efectivamente realizó a un proyecto avalado y que la realizó por 200. Esto le genera una utilidad contable de 300. Esta utilidad contable es antes de impuestos en este ejercicio. Pero una vez traducimos esa contabilidad en la declaración de renta del contribuyente, ¿qué significa eso? Tiene los mismos ingresos por 1.000.000, ingresos grabados de 1.000.000, tiene sus mismos gastos de 500, pero en este caso la donación, como viene magnificada, por decirlo así, por el incentivo tributario que se va a plantear y a plasmar en la declaración de renta, no van a ser 200, sino van a ser 330, equivalente al 165% de la donación que en nuestro ejemplo generó. ¿Eso qué significa? Que la utilidad fiscal que se va a reportar en la declaración de renta va a ser de 170.000, es decir, va a ser inferior a la utilidad contable que está reportando la compañía. Eso quiere decir que su impuesto va a ser de 54.000 en este caso, con lo cual estamos hablando de una tasa efectiva de tributación para ese contribuyente de 18.1%, que es una reducción de casi 14 puntos respecto de la tasa nominal de hoy en día, que es del 32%. Entonces, como pueden ver, es un beneficio sumamente importante que genera una reducción real en el impuesto a pagar y una reducción, como pueden ver, en la tasa efectiva de tributación. Pues estamos pasando en este ejemplo que podemos ver del 32%, que es la tasa nominal, al 18.1%, que es la tasa efectiva de tributación
cuando se hace uso de este beneficio en este ejemplo en particular que vemos. Y no todos los beneficios funcionan así. Por ejemplo, tenemos beneficios a las entidades sin ánimo de lucro, por poner un ejemplo. Esa, como les decía, no generan un efecto de deducción, sino generan un efecto de descuento de hasta el 25% del valor donado. Pero, por ejemplo, aquí sí hay una limitación, y es que están limitadas al 25% del impuesto a cargo. Lo mismo con las donaciones que se hacen a la entidad Gustavo Matamoros, generan también beneficio en descuento hasta el 25%, y no solo es del 25%, sino que también está limitado, genera descuento, perdón, sino que también está limitado el impuesto a cargo. Las donaciones a la Red Nacional de Bibliotecas también tienen limitaciones. Digamos, las inversiones, por poner un ejemplo, saliendo un poco del ámbito de las donaciones, las inversiones que se hacen, por ejemplo, en energías renovables, que dan derecho a una deducción especial, también están limitadas en función de la renta líquida. Pero aquí en las donaciones o inversiones en economía creativa no tenemos esas limitaciones. Ese 165% es una deducción que se puede generar sin límite, al punto que si la compañía no tiene la suficiente renta o no tiene los suficientes ingresos, por decirlo así, para absorber el efecto económico de esta deducción, eso podría llegar a generar una pérdida fiscal que a futuro podría incluso ser compensada con rentas grabadas. Es decir, el beneficio no tiene las limitaciones que usualmente son aplicables a otro tipo de beneficios fiscales que hay en la ley tributaria colombiana. Esto hace que este beneficio sea muy particular, porque tiene esta gran ventaja, y es que no está sometida a limitaciones que usualmente se imponen a los beneficios tributarios, sin contar obviamente lo que hablaremos más adelante sobre el tema, pues digamos, de la posibilidad de negociar los títulos. Esto, pues, como les mencionaba, para las compañías que no están generando utilidad fiscal, que uno diría, bueno, pero hay compañías que en este momento, por el tema de la pandemia, etcétera, pues no tienen la suficiente, digamos, capacidad económica o suficiente monto de ingresos para estar absorbiendo este gasto. Lo que les mencionaba hace un rato, el hecho de que no haya limitaciones en la utilización de esta deducción puede incluso llegar a generar una pérdida fiscal que a futuro puede ser utilizada, lo cual hace que el beneficio sea atractivo incluso en compañías que pueden estar pasando por periodos que no son los mejores desde el punto de vista económico y financiero, pero que tienen expectativa de recuperarse en el corto y mediano plazo. Entonces esto lo hace un tema muy importante para tener en cuenta, sobre todo en estos momentos donde tenemos y encontramos muchos contribuyentes pues que están pasando por dificultades económicas. Y finalmente, pues mencionar pues que esto genera, esto podría generar un impacto para los accionistas, desde luego, se genera por el hecho de que este beneficio está previsto para la compañía, no para su accionista. En consecuencia, pues si llegare a haber distribuciones de utilidades que hayan sido generadas con ocasión de la utilización del beneficio, esa distribución podría llegar a estar grabada en cabeza del accionista. Pero eso pues en la medida en que haya una distribución de esa utilidad, lo cual no es obligatorio, no tiene que realizarse esa distribución, sino hasta que la asamblea de ese contribuyente en particular, entidad jurídica, lo decida. Les mencionaba hace un rato que el beneficio tiene que estar avalado en un certificado. Es muy usual que los beneficios que requieran un proceso de aval estén certificados. La particularidad de este beneficio es que el decreto fue más allá. Dijo, sí, aquí hay un certificado, pero ¿sabe qué? Este certificado son títulos valores a la orden y que están
denominados en moneda legal colombiana. Son libremente negociables en el mercado secundario. Pueden ser inscritos en la bolsa de valores. Tienen vigencia de 2 años y pueden incluso llegar a fraccionarse. Las resoluciones recientes del Ministerio de Cultura hablan incluso de la posibilidad de fraccionar ese título valor hasta en un máximo de 5 títulos. Entonces esto desde luego genera no solamente esos beneficios tributarios, sino oportunidades de liquidez. La compañía que hace la donación o que hace la inversión y que tiene necesidades de caja y que de pronto la deducción no le es atractiva en ese momento, puede acceder a liquidez si cede el título o lo negocia con una entidad que sí lo requiera porque por su posición fiscal necesite costos y deducciones, lo cual hace que esto además sea una herramienta de planeación tributaria legítima. En el mundo hoy en día, donde la planeación basada, digamos, en mecanismos que no tienen sustancia o que son artificiosos, generan repercusiones sancionatorias muy graves, tener herramientas de planeación tributaria legítima como esta son muy válidas. La posibilidad, digamos, de tú legítimamente ceder el título, no solamente generando una oportunidad de liquidez, sino generando que otros aprovechen esas deducciones cuando así lo necesitan, es una planeación tributaria sana que puede ser implementada con total seguridad por los contribuyentes que están participando en ese tipo, digamos, de estructuras sin temor a que vaya a haber cuestionamientos por planeación indebida, por decirlo de alguna manera. Y una última nota para terminar, y es en relación con los beneficios concurrentes. Para el decreto 697 es claro, y así lo establece, que en ningún caso va a poder ser tratado como deducción por el inversionista o donante el valor del CID endosado. Es decir, solo quien tiene el título es el que deduce. Esto pues desde luego es razonable, es lógico, pero no está de más, pues digamos que el decreto así lo reitere. Y está la prohibición general de beneficios concurrentes que viene de la ley 383 de 1997, la cual establece que un mismo hecho económico no puede generar más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente, y que si eso se llegara a hacer, el contribuyente va a perder el beneficio tributario que mayor beneficio le genere, sin perjuicio a la posibilidad incluso de que la DIAN le imponga las sanciones a que haya lugar. Esto pues obviamente es simplemente para decir que si se está haciendo una donación a un proyecto que está administrado por una entidad sin ánimo de lucro, por poner un ejemplo, no puede dar derecho a descuento por un lado y al mismo tiempo derecho a deducción. Un mismo hecho económico no puede generar más de un beneficio económico, y esta es una provisión de beneficio concurrente generalizada, y que va a aplicar no solo para el beneficio que ofrece el decreto 697, sino para cualquier otra utilización de beneficios de aquellos que contempla la legislación tributaria. Con eso termino esta presentación. Abrimos un espacio para preguntas. Y no sé si Mónica o alguien del equipo pues, de CoCrea quisiera complementar algo adicional. Perfecto, Ciro, mil gracias. Primero quiero contarte, no sé si tú tienes el contador de visitantes ahí mientras estás presentando, pero esta ha sido una sesión que ha generado muchísimo interés. Tenemos más de 100 participantes en este momento a través del Facebook, y precisamente quería tal vez hacer la aclaración que el enfoque de esta sesión fue precisamente el tema tributario, aprovechando la presencia de Ciro y su conocimiento profundo de este tema, y obviamente eso hace que para quienes no hayan asistido a sesiones anteriores, tal vez haya algunos vacíos o algunos elementos que no están del todo claros con respecto a la implementación del decreto para acceder a ese beneficio tributario que de manera
clara, tan precisa y tan contundente nos ha explicado Ciro. Entonces, yo voy a hacer un par de precisiones de las preguntas que hemos recibido y te voy a pasar las preguntas más específicas con respecto al tema tributario. Lo primero es que este decreto o hacerse el certificado de inversión y donación implica pasar a través de la convocatoria COCREA. No es válido el certificado o no se emitirá un certificado de inversión y donación de este decreto a quien haya hecho un aporte a cualquier proyecto de un sector cultural o creativo. Ese aval, ese certificado se da por haber hecho el recorrido relacionado con la implementación del decreto, que tiene que ver con que un titular de proyecto postule su proyecto a la convocatoria que tiene abierta en este momento COCREA, que haya pasado el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos y una evaluación que hace la Universidad Jorge Tadeo Lozano para determinar si el proyecto efectivamente cumple con los criterios de evaluación e impacta el sector de economía cultural y creativa en Colombia. Ese aval se da entonces por obtener un puntaje superior a 80 puntos sobre 100 posibles, y esos son los proyectos que pueden recibir recursos de un aportante, y el aportante entonces será el beneficiario del incentivo tributario. Entonces, primero es este certificado que mencionaba Ciro, se da solo a proyectos que hayan aportado, solo a aportantes, es decir, a declarantes de renta que hayan aportado a proyectos avalados por la convocatoria. Segundo, como deben ser avalados por la convocatoria solo recibe la postulación de proyectos nuevos, es decir, este beneficio tributario tampoco aplica sobre recursos que ya se hayan invertido o donaciones que ya se hayan hecho en el pasado a un proyecto cultural o creativo. El proceso es el vehículo, realmente el mecanismo a través del cual se puede acceder a este certificado de inversión o donación es a través de la convocatoria COCREA. En ese sentido, invito a las personas que están aquí escuchándonos hoy que asistan a las otras sesiones informativas específicamente sobre la convocatoria para entender de mejor manera este mecanismo. Y ahora sí tengo una pregunta que ya es un poco más técnica, entonces te la paso. Ciro dice: para el inversionista o donante que quiera, además de ayudar a la cultura, a obtener el beneficio tributario en el impuesto de renta con la deducción, perdón, esa no es pregunta, ese es comentario nuestro. La pregunta es: en caso de que se negocien los títulos, ¿dónde se ve el efecto de este ingreso? Sí, digamos, ha habido otros certificados, por ejemplo, el que se hace en inversiones petroleras, que las inversiones que generan mayores reservas o generan la creación, digamos, o el descubrimiento de nuevas reservas, da la posibilidad de la emisión de un certificado que se puede también negociar, pero la ley expresamente incluso establece que los beneficios o los ingresos que se generen por la negociación son ingresos no constitutivos de renta. En este caso no es así. En este caso, pues, de haber un ingreso que se genere en la negociación del título, pues es un ingreso que va a estar grabado para esa entidad que lo negocia, porque seguramente va a recibir una compensación, digamos, a cambio de la negociación del título, en función de ese derecho que ha construido a partir de la donación y de la inversión que realizó, y eso pues seguramente va a estar grabado con el impuesto. Obviamente habrá situaciones en particular donde eso no sea así. Yo les mencionaba ahorita que esto se vuelve una herramienta de planeación tributaria muy legítima. Por ejemplo, una entidad que en aras de promover cultura hace la donación o la inversión y genera el beneficio, pero está en una posición de pérdidas fiscales, puede legítimamente vender el título, el ingreso, compensarlo contra sus pérdidas fiscales, de tal manera que quien lo adquiera pues sea quien efectivamente lo utilice. Perfecto, gracias, Ciro. Aquí veo varias preguntas que están relacionadas más con la implementación de la convocatoria, pero aprovecho para resolver un par. Pregunta Andrés Cárdenas: soy un ESAL de espectáculos públicos y me van a hacer una donación para ejecutar mi proyecto. ¿Cómo se puede acceder a estos certificados? Entonces, lo primero es aclarar que el proyecto, o sea, esta ESAL debería presentarse a la convocatoria y tendría que estar avalado para que
efectivamente reciba el beneficio. Digamos que lo que hace CoCrea es juntar estos dos actores precisamente a través de una convocatoria donde por un lado está el aportante que tiene los recursos y quiere recibir el beneficio tributario por canalizar esos recursos a proyectos culturales, y por el otro lado está el titular que necesita esos recursos del aportante. Ese titular entonces debe postularse a la convocatoria, porque la convocatoria es el mecanismo que permite que estos dos actores se junten y efectivamente cada uno reciba lo que requiere. Por un lado, el titular recibirá entonces los recursos del aportante y el aportante recibirá el beneficio tributario, pero la ruta a través de la cual se hace efectivo eso es la convocatoria de CoCrea. Nos preguntan también sobre... buenos días, cuando el aportante ya hizo su donación, ¿qué implicaciones o qué es exactamente lo que debe hacer para pagar antes de impuestos? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se aplica entonces el certificado? ¿Cómo se utiliza el certificado de donación o de inversión sobre la declaración de renta? Claro, como mencionábamos, el certificado da derecho a una deducción. Esta deducción es algo que va reflejado en unas casillas especiales que lo que buscan es reflejar el monto de las detracciones del ingreso, como lo planteamos en ese ejemplo muy sencillo. Una vez se tiene el certificado, por ejemplo, si la donación que se hizo fue por 100, quiere decir esto que en el valor de las deducciones de la declaración de renta, ya cuando el contribuyente cuente con el certificado, va a poder deducir 165 en su declaración de renta correspondiente. Entonces, ahí es donde se materializa el impuesto, donde se materializa el beneficio como una deducción que se declara como tal en la declaración del impuesto del contribuyente correspondiente al periodo gravable en cual se hizo la donación o en el cual se hizo la inversión. Perfecto. Yo quisiera, pues aquí tenemos varias preguntas más. Tal vez la última, y ya respetando el tiempo también de Ciro y la agenda que habíamos sugerido a nuestros asistentes, voy a hacer la última pregunta para que pueda responder, y mi invitación sería entonces a todas las personas que aún quedan con dudas que estén conectados a las redes de CoCrea, a nuestra página web y pendientes de las siguientes sesiones, porque evidentemente entendemos que este es un tema que genera mucho interés y donde todavía hay bastantes dudas. Entonces intentaremos resolverlas en sesiones futuras. Particularmente les recomiendo la conexión CoCrea, que será mañana a las 4 de la tarde, donde precisamente tenemos un espacio para esto. Aprovecho entonces la presencia de Ciro para la última pregunta específica que dice: ¿no existe una limitante en ingresos brutos anuales de la empresa que presente el proyecto para admitir la propuesta? Bueno, esto tiene más que el titular, pero... De acuerdo. No lo tiene, de hecho, y Mónica me complementas en esto. Para aquellas entidades que califican como micro o medianas empresas, pueden hacer directamente su inversión en su propio proyecto y gozar del beneficio. En los demás casos, la idea es que el beneficio se materialice a través de una donación o de una inversión en un proyecto que ha sido previamente avalado. Así es, Ciro. Me das pie a responder que hay 3 modalidades de participación en esta convocatoria. Una de ellas es específicamente para MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas que invierten en sus propios proyectos con sus propios recursos, por lo tanto, ejecutan el proyecto y se hacen beneficiarios del incentivo tributario. Para todas las otras opciones, son 2 los actores que intervienen. Por un lado, el proyecto, que no tiene ninguna limitación frente a cuántos son sus ingresos para poder postular un proyecto, y el otro lado es entonces el aportante que pone los recursos a esos proyectos y recibe el beneficio tributario. Creo que con eso entonces ya cerramos. Ciro, te quiero agradecer nuevamente por el tiempo que nos has dado, por el acompañamiento tú personalmente y obviamente de Baker McKenzie en todo este proceso de apoyo a CoCrea y de divulgación desde la parte específicamente del incentivo tributario. Quiero agradecer también a todas las personas que se conectaron a esta sesión
para conocer específicamente acerca de cuál es el impacto de invertir en cultura y qué beneficios tiene para un aportante. Tendremos nuevas sesiones relacionadas específicamente con la convocatoria, con los titulares del proyecto y también sobre otros temas de interés, así como el tema tributario. Hablamos también de patrimonios autónomos, vamos a hablar de presupuestos, de cronogramas, así que sigan conectados con la página web de CoCrea, con la red de CoCrea y pendientes de la información sobre las futuras sesiones que tendremos. Nuevamente, mil gracias a todos, muchas gracias Ciro y un feliz día para todos desde CoCrea. Gracias, hasta luego. Chao. Hola, soy Mónica Ramírez, directora de CoCrea. Los invito a que se inscriban en el GIFAC del 9 al 16 de noviembre, donde estaremos hablando de las industrias culturales y creativas. Voy a presentar la convocatoria CoCrea, voy a hablar de la herramienta del incentivo tributario que permite beneficios por aportar al sector cultural y creativo y de las diferentes opciones que tenemos para que el sector de las industrias culturales y creativas en Colombia sea cada vez más fuerte, cada vez más robusto y tenga cada vez más recursos, porque invertir en cultura es invertir en Colombia. No se la pierdan, los invito.